Ingeniero, Buenas noches, ingeniero. buenas noches, ingeniero. Ya estamos en la protección de generador. Habíamos visto el diagrama unifilar del generador, los datos del generador, y que vamos a trabajar con los ajustes de la protección del generador usando específicamente esta marca de relés. Que, como les dije ya en la clase anterior, cada marca tiene sus propias particularidades, pero en esencia casi todos son iguales, con leves diferencias, sobre todo en la programación. Ya para entrar a ver los ajustes del generador, algunas consideraciones que hace aquí el fabricante. Dice, al ajuste del transformador delta estrella, usado con el relé 21, relé de distancia, y con el relé 51 con retención de voltaje. Esta configuración determina el cálculo utilizado para las funciones de distancia, 21, y para las protecciones de sobrecorriente con retención de voltaje. Por tanto, calcula los voltajes y corrientes en alta del generador transformador. Y dice, desactivar, esto ya es la programación propia del relé, se utiliza para transformadores conectados estrella-estrella y delta-delta. O sea, si usamos esa función, esa es para transformadores conectados en estrella-estrella, delta-delta. Delta-AB, la función utilizada para transformadores conectados en delta-AB y estrella. Y delta-C, utilizado para transformadores conectados delta-AC y estrella. ¿Qué significa delta-B? Que la delta está usando las fases AB para hacer la delta, y esta delta-AC está usando las fases AC, ¿no? O sea, conecta la fase A con la C, y de ahí la C con la B, y la B con la A. Esta va a ser la A con la B con la C con la A. Detalles. El 59 es un relé de sobrevoltaje y el 27 es un relé de bajo voltaje. Selección de la magnitud. Esta configuración ajusta el cálculo utilizado para las funciones de sobretensión y baja tensión. Las selecciones en RMS mantienen el cálculo exacto de la magnitud en un amplio rango de frecuencia. Se prefiere la configuración RMS, entonces aquí recomienda usen la función RMS en el relé.
para aplicaciones de protección del generador donde la frecuencia puede variar del valor nominal, especialmente durante el arranque y el apagado. Entonces, recomiendo usar la programación RMS en NRLE. Ya saben qué es la función en RMS, es dividir entre la raíz de 2, ¿verdad? Ya sea el voltaje y la corriente. La rotación de fase, que es importante para la protección de potencia inversa, el 32, secuencia negativa, el 46 y sobre frecuencia el 81. Esta configuración ajusta la rotación nominal del generador. No recomendamos invertir las conexiones del CTI-PT para cambiar la rotación. Entonces, si lo que normalmente se hacía, si vos tienes una rotación ABC y necesitas una rotación inversa, entonces lo que hacías era invertir las conexiones en el CTI y el PT para cambiar la rotación. En lugar de ABC, digamos de CBA. El uso del switch en el software dará como resultado una identificación de la fase adecuada. Entonces aquí no recomienda invertir las conexiones del CT, o sea que el CT y el PT se conecten como debe ser. El diferencial de fase dividida, que es el 50 dt, que nos mide la protección diferencial. Esta es una fase, y tenemos un cortocircuito entre esas espiras. Se cortocircuitan esta cantidad de espiras, por ejemplo. Entonces, esta protección es la que nos va a detectar ese cortocircuito entre espiras. Dice, se utiliza para aplicaciones de máquinas hidráulicas de fase dividida. Esta configuración cambia las etiquetas de medición de la corriente en la fase A, la corriente en la fase B, la corriente en la fase C, y no afecta el funcionamiento de ningún elemento protector. Entonces, normalmente los generadores de máquinas hidráulicas traen varias fases, o sea, dividido. Entonces, esta es la fase A, esta es la fase, o sea, varios arrollamientos en paralelo, de tal forma de que nos va a permitir, ambas son de la fase A, pero están en paralelo, y nos va a permitir detectar el cortocircuito entre espiras, ¿no? Entonces, normalmente en máquinas térmicas, los generadores que se usan son diferentes a los que se usan en máquinas hidráulicas. Eso no vamos a perder el tiempo ahí. Entonces, para empezar, en la programación del relé, dice la frecuencia nominal del sistema 60 Hz, la frecuencia o la corriente nominal de los CTs 5 amperios. El voltaje nominal de los PTs 120. ¿Se acuerdan la relación? 14.400 a 120 voltios. Es el voltaje secundario de los PTs. La corriente nominal de los CTs 5 amperios. Y el transformador delta estrella está usando la función delta AB. La conexión en delta usando la A, B, BC y CA. Y los contactos activos, está habilitando todos los contactos, los 6 contactos del 1 al 6, como normalmente cerrados. La configuración de los PTs, que nos mide el voltaje línea a línea, estos 120, ya saben que es el voltaje línea a línea. Y aquí justamente lo que vimos, para la protección de sobre voltaje y sobre corriente, usar la función RMS, la recomendada, y la rotación de fase, la rotación ABC. Y como es
no es una máquina hidráulica, no es un generador para máquina hidráulica, está deshabilitando la función de cortocircuitos en 3 piras del generador. Aquí coloco las relaciones 1, o sea las relaciones propias, que no hay que multiplicar por ningún valor. Y estos son el tiempo de sellado de los contactos, en 30 ciclos. Salidas, y aquí, una vez que hemos programado, lo grabamos. Entonces, veamos un poco ya las protecciones como tales, ¿no? ¿Y qué pasa si tenemos una falla monofásica a tierra del generador? Entonces, primero veamos este tipo de protección o este tipo de falla. ¿A qué se refiere? Aquí vamos a buscar ok. Una de las fallas más comunes, bueno, ya hemos dicho que el generador falla muy poco, ¿verdad? Pero cuando hay fallas, de las fallas más comunes es la de falla del estator a tierra, es decir, que una fase del generador a contacto con tierra. Y la forma de protección de esta falla viene a través de la combinación de un relé de sobrevoltaje en el neutro, que es este. 59N significa que está en el neutro. ¿Y por qué en el neutro? Porque este es el neutro, justamente, el que estamos aterrando a través de una alta impedancia de un transformador de distribución. Y trabajando en forma conjunta con un relé de bajo voltaje que nos miden, como vamos a ver, las terceras armónicas. Y dice que esta es una protección que nos va a proteger el 100% de la bobina. O sea, la combinación de ambas, del relé de sobrevoltaje del neutro y la protección de bajo voltaje midiendo las terceras armónicas, nos va a proteger el 100%. Significa que si tenemos fallas aquí, básicamente en el neutro, también nos debería detectar. Entonces, veamos cómo funciona. Dice que esta protección de estator a tierra proporciona protección para fallas a tierra del estator en generadores aterrados a través de alta impedancia, como es el caso que estamos viendo acá. Muy usado también en generadores conectados en paralelo. Ya dijimos en la clase anterior de que cuando nosotros aterramos con alta impedancia, estamos limitando la corriente de falla a un valor de corriente máximo de 10 amperios primarios. Entonces, la corriente que va a circular por aquí es menor o igual a 10 amperios cuando tengamos una falla a tierra. Y vamos a ver cómo
nos proporciona el 100% de protección del estator para fallas a tierra, lo que significa que nos está protegiendo el devanado completo. Ahora, dijimos que el 27, pues, de bajo voltaje, lo que nos va a hacer, nos va a medir son las terceras armónicas de la onda de voltaje. ¿Y qué es lo interesante que tienen las terceras armónicas? De que los valores de los terceros armónicos varían con la posición de la falla tierra y con la posición de la carga. Y el uso de una técnica de comparación de voltajes de terceras armónicas en los extremos de la línea y del neutro permite que se aplique un elemento de sobretensión. Entonces vemos de que, por ejemplo, en condiciones normales de operación, este es el neutro, entonces de no tener carga hasta plena carga es la variación de los voltajes de terceras armónicas. Y cuando tenemos una falla en el neutro, entonces tenemos que el voltaje de las terceras armónicas, si estaba cargada a plena carga la máquina, entonces va variando desde esta posición negativa hasta 0. Esto lo vamos a ver después para entender mejor, y luego vamos a ver que los ajustes recomendados para esta protección, sus ajustes son muy sencillos de hacerlo. Dice, de acuerdo a la norma IEEE, la C37102, dice que el elemento de sobretensión, su pick-up del relé es que arranque con 5 voltios y con un tiempo de retardo de 5 segundos. Dice, nota, el ajuste de tiempo, esos 5 segundos, debe seleccionarse para proporcionar coordinación con otros dispositivos de protección del sistema. Entonces hay que coordinar esos 5 segundos, si no se va a adelantar o no se va a retrasar con las otras protecciones del sistema. En general, el valor de 5 segundos es el valor más estándar de todos los ajustes que se hagan. Y el elemento de bajo voltaje, de terceras armónicas, dice, su ajuste debe ser con el 50% del valor mínimo de las terceras armónicas del generador. Entonces yo le pido al fabricante que me indique cuál es el valor mínimo de las terceras armónicas del generador en alguna condición operativa. O si no tengo ese valor, haré pruebas para encontrar ese valor mínimo. Y también recomienda que el tiempo de operación sea de 5 segundos. Entonces, con esos criterios, vayámonos un poco al ajuste. Entonces, tenemos que nuestro transformador de aterramiento tiene una relación de 13.800 voltios a 240 voltios, como habíamos visto. Dijimos que normalmente lo que se usa ahí son transformadores de distribución. Entonces, tenemos una corriente secundaria que va a circular por acá. Tenemos una resistencia que tiene un valor de 0.7 ohmios. Y tenemos aquí el relé de sobrevoltaje del neutro. Entonces, tenemos que el voltaje línea a línea nominal es 13.800 voltios. ¿Verdad?
para que se acuerden, el dato, ¿dónde está? Bueno, esto está en todo lado. Vamos a ver aquí. Entonces el generador tiene un voltaje nominal de 13.800. Entonces ese es el voltaje nominal del generador. Entonces, ¿cuál es el valor de la corriente primaria que va a circular cuando nosotros tengamos una falla monofásica tierra? Estamos hablando de esta corriente primaria. Corriente primaria. Que en realidad aquí ya está calculando la corriente primaria secundaria. ¿Cómo la calcula? Es que la corriente primaria es el voltaje nominal, 13.800 dividido raíz de 3, dividido entre el valor de la resistencia 0.7 por la relación del transformador de aterramiento elevado al cuadrado. No, este es aquí. Entonces, significa que cuando tengamos una falla monofásica tierra, aquí tenemos que está circulando una corriente de 3,5 amperios por el neutro de nuestro generador. ¿Y cuál es la corriente que está circulando por aquí? Por el secundario de nuestro aterramiento. Entonces, la corriente secundaria va a ser igual a la corriente primaria, 3,5, por la relación de transformación del transformador, que son 13.800 dividido entre 240. Lo que nos da que por aquí está circulando 201 amperios. ¿Y cuál va a ser el voltaje visto por el relé de sobrevoltaje cuando tengamos esta falla monofásica tierra? Va a ser igual, aquí tenemos un divisor de tensión, 0.7, valor de la resistencia, por la corriente secundaria, voltaje por, impedancia por corriente, nos da voltaje. Entonces tenemos que el voltaje visto por el relé es de 140.9 voltios. No se olviden que aquí la falla que estamos viendo es al final del bobinado. O sea, es al 100% del bobinado. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo tengo aquí mi neutro, y aquí me voy a ir al aterramiento, y aquí solamente voy a dibujar una fase, significa que si yo tengo aquí si tengo una falla aquí, monofásica tierra, al final, yo voy a tener este perfil de voltaje. Entonces aquí
lo que me está viendo mi relé, que aquí hay 140,9 voltios. A medida que mi falla se va acercando al neutro, y si mi falla yo tengo aquí, entonces aquí voy a tener que, si yo tengo una falla al inicio de la bobina, el voltaje visto por el relé va a ser 0 voltios. Por lo tanto, dice aquí una falla en bornes, una falla monofásica de tierra, se aplicarán 140,9 voltios a la conexión de entrada del relé de voltaje del neutro del generador. Entonces, ¿cómo ajustamos el relé? Entonces, este relé permite dos ajustes. Dice, el primer ajuste lo vamos a hacer para 5,4 voltios, con un tiempo de ajuste entre 2 y 10 segundos. Y se hace la aclaración, este es un ajuste estándar que proporciona protección para aproximadamente el 96% del devanado del estator. El 4% del devanado, desde el neutro del devanado del estator, estará protegido por los elementos 27TN o 59D. ¿Qué significa eso? ¿De dónde sale este 96%? Si yo digo, era 140,9, ¿no? Si el voltaje es igual a 140,9, y 140,9 por 0.96. Uy, me equivoqué. ¿Dónde está? 140,9 por 0.96. 135,2 menos 140,9, 5,6. Entonces, si yo hago este 140 por 0.96, y ahí le estoy diciendo, esta me da 135,3 más o menos. Entonces, si hago la diferencia, esta me va a salir 5,6 voltios. Entonces, aquí hay una diferencia de decimales en el cálculo que está haciendo acá. Porque si yo calculo el ajuste de 5,4 con 140,9, 5,4 dividido 140,9 por 100, y me sale 3,8. Aquí esto sale, esto. Está bien, esto es así. Entonces, esto vamos a borrar.
Si mi ajuste es 5,4 y el voltaje para el 100% de la bobina es 140,9, esto sale 0.038, y si lo multiplico por 100 va a ser 3,83%. Entonces, como dice ahí, aproximadamente el 4% de la bobina. Por lo tanto, significa que yo, supongo que este sea mi ajuste, y aquí el voltaje es igual a 5,4 voltios, que es el pickup que estoy ajustando, significa que básicamente estoy protegiendo el 96% del bobinado. Y este 4%, y este 4% no está protegido. Porque obviamente si mi falla es por aquí, el voltaje va a ser menor a 5,4, por lo tanto el relé no va a arrancar, y por eso que esta parte de aquí, este 4% de mi bobina, no está protegida. Y dice el ajuste número 1, dice el tiempo de operación debe ser mayor que el tiempo de despeje para una falla en 69 kV. Entonces lo único que hay que verificar es, para ajustar el tiempo, es cuál es el tiempo de falla de despeje cuando yo tengo una falla en 69 kV. Y por lo tanto, ajustar este tiempo como un poco mayor para que coordine con las fallas de 69 kV. Entonces, si, por ejemplo, si yo tengo aquí mi lado de 69 kV y tengo una falla monofásica tierra, y el tiempo de operación de aquí, de mi protección de mi generador, que me está viendo esta falla, por ejemplo, está ajustada en 5 segundos. Entonces yo esta protección, la 59N, ajustaré en 6 segundos, para que coordine. Primero que opere esta y después esta. ¿Ok? La capacidad del devanado del transformador causará un desplazamiento del neutro de voltaje. 10 segundos deberían ser lo suficientemente largos para evitar esta situación, o el voltaje alcanzado en la resistencia del neutro se puede calcular y ajustar lo suficientemente alto con un pequeño retraso. Y un ajuste 2, más rápido, que está ajustando a 35 voltios, o sea, este es el ajuste 1. Supongamos que esté en 10 segundos. Y un ajuste 2, que va a ajustar aquí por los 35 voltios, más o menos por aquí. Ajuste 2. Ese 35 voltios me va a proteger 35 dividido entre 140,9. Me está protegiendo el 75% del bobinado. Y este 25% no está protegido.
Y aquí hace un ajuste más rápido. Dice, este tiempo debe coordinarse con los fusibles del transformador de voltaje del lado secundario de baja tensión. Y también el relé permite un ajuste 3 que puede ser usado para alarma y arranque del registrador de eventos. Un ajuste en 5 voltios y con un tiempo de arranque de 1 segundo. Entonces, con eso arrancamos el registrador de fallas del relé. Entonces, ya en sus ajustes, aquí ajustamos el pickup del relé en 5,4 voltios, que nos está protegiendo el 96% de la bobina, un tiempo de retraso de 10 segundos. La salida va a ser por el contacto número 1. Estoy usando el contacto número 1 para dar la salida para que ese contacto abra el interruptor. El ajuste 2, 35 voltios, que como hemos calculado, más o menos nos está protegiendo el 75% de la bobina, con un tiempo de disparo de 300 segundos y también nos está dando la señal de disparo a través del contacto número 1. Es decir, llega a los 5 segundos y cierra este contacto. Y para alarma, está usando el ajuste de 5 voltios, o sea, al 96% de la bobina, con 1 segundo de retardo, y que esa señal salga por el contacto número 6. Y ese contacto número 6 nos va a dar una alarma sonora o visual al operador para avisarnos de que ha arrancado esa protección. Entonces, hemos visto de que con la protección de sobrevoltaje del neutro, solamente protegemos un 96%. Y para proteger el 100%, entonces vamos a usar la función de bajo voltaje de terceras armónicas. Entonces, como dijimos, este relé se ajusta para medir el voltaje de terceras armónicas durante la puesta en servicio del relé, que es el comisionado, o la puesta en servicio del generador, mejor dicho. Observe que el voltaje de terceras armónicas bajo varias condiciones de carga. Ajuste el relé 27 PN al 50% del valor mínimo observado. Entonces aquí tenemos los registros de los voltajes con terceras armónicas. Esta que lo estoy remarcando de verde. Bajo diferentes condiciones de carga, desde la condición en vacío hasta la condición a plena carga del relé. Y entonces más o menos nos da un valor de 0,6 más o menos, me imagino. Y dice, el ajuste recomendado es al 50% del valor más pequeñito. Entonces vamos a ajustar a un valor de 0,3. Entonces, veamos cómo funciona. Miren esto. Dice, el relé 59N, acá, nos está protegiendo, de acuerdo a esta gráfica, entre el 90 y el 100% de la bobina, o el 90 y el 95% de la bobina.
Y el relé 27TN nos va a proteger desde el neutro hasta más o menos un 30% de la bobina. Hasta ahí. Entonces, en esta parte, entre el 0 y el 10%, digamos, aquí va a operar solamente el relé 27TN. En esta parte que está en forma más negrita, hay una superposición de las dos protecciones, o sea, van a operar en forma conjunta el relé 59 y el relé 27TH, y a partir de este punto, van a operar exclusivamente el relé 59TN. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de las terceras armónicas durante la falla? Del voltaje de terceras armónicas. Entonces, si vemos esta gráfica de aquí, ahí, en realidad es toda esta negra. Aquí dice voltaje del neutro de terceras armónicas, de 180 a 150 Hz, durante las fallas a tierra. Entonces, aquí está nuestro ajuste de 0,3 del L27 TN o TH. Y por lo tanto, todos los otros valores hacia abajo nos va a ver, porque es de bajo voltaje, no se olvide. Su operación es a la inversa del relé de sobrevoltaje. Y con la combinación de ambas, entonces protegemos el 100% de la bobina para fallas a tierra. Entonces, el ajuste del 27TN es 0,3 con bloqueo de secuencia positiva de voltaje a los 90 voltios y con retraso de 5 segundos. Su salida de disparo por el contacto número 1. Y aquí está habilitando la medición de terceras armónicas en el neutro. Ahora, hay una opción de conectar el relé 59N en la conexión del delta abierto, del PT con conexión delta abierto. Habíamos visto que las relaciones nominales de los PT son 14.400 a 120. Y esta protección nos va a ayudar a proteger fallas monofásicas en la valla, en la valla de la subestación. El 59N está conectado al PT delta abierto, lado de la línea del interruptor del generador,
para protección de barras en sistemas no aterrados. El sistema no está conectado a tierra cuando se retroalimenta desde el transformador del GCU y el interruptor del generador está abierto. Entonces dice, aquí el sistema está abierto. Y aquí en la delta, para la falla a tierra se va a abrir cuando tengo una falla aquí en la barra, ¿verdad? Y entonces me va a poder detectar esta falla monofásica a tierra. Haciendo esta. Dice aquí en el delta abierto, está la fase A, voltaje de la fase B, voltaje de la fase C, voltaje de la fase A más el voltaje de la fase B más el voltaje de la fase C. Aquí voy a registrar voltajes de secuencia 0, porque ya sabemos si en condiciones normales de equilibrio, voltaje de la fase A más voltaje de la fase B más voltaje de la fase C es 0. Entonces aquí este relé está, en condiciones normales está registrando un valor de 0. En condiciones de falla, en el sistema, monofásica a tierra, nos va a registrar 3 veces el voltaje de secuencia 0. Dice que la resistencia típica en esta conexión es de 85 ohmios, con una potencia de 510 vatios de la resistencia. Por eso tiene que abrirse relativamente, no puede agotar mucho tiempo. Y el voltaje fase neutro, que nos va a registrar el relé de sobrevoltaje, va a ser 3800 dividido raíz de 3 por la relación de transformación del PT, que esto sabemos que es 120, ¿verdad? De 3400 a 120. Y por lo tanto, nos va a registrar un valor de 66,5 voltios. Nos va a registrar aquí 66,5, 66,5, 66,5. Entonces, ¿cuánto nos va a ver el relé? Nos va a ver 3 por 66,5 o 66 más 66 más 66,5, que nos da 200 voltios. El voltaje máximo para una falla sólidamente aterrada es 200 voltios. Debido a las imprecisiones entre los PTs, existirán algunos voltajes normales desequilibrados. Por lo tanto, el ajuste recomendado para esa falla es 12 voltios, para que arranque en 12 voltios, con un tiempo de 12 segundos, que son en 60 Hz 720 ciclos, y un ajuste más rápido a 35 voltios que arranque el relé, con un tiempo de retardo de 5,5 segundos, que nos da 330 ciclos en el ajuste. Y de esa forma vamos a protegernos de fallas en el sistema, sobre todo si tenemos una falla en la barra de la subestación, que va a ser detectada por esta protección. Bien, entonces, y hemos visto dos protecciones. Una, netamente falla en el generador, falla monofásica a tierra en el generador, protegido con una combinación de dos relés de sobrevoltaje y de bajo voltaje que nos van a cubrir el 100% del generador. Y para protegernos contra fallas en el sistema, y sobre todo una falla en la barra de nuestra subestación, o sea, en este caso en 69 kV, usamos la misma lógica, pero alimentamos a nuestro relé con un relé de delta abierto para que nos registre voltajes de secuencia 0. Y ya sabemos, solamente van a existir voltajes de secuencia 0 cuando haya fallas monofásicas a tierra. Y su ajuste muy simple para poder detectarnos esa falla.
Si tienen alguna pregunta, me la hacen. ¿Pregunta en general sobre el tema, ingeniero, o puede ser igual respecto a algo que ya hayamos visto antes? Sí, sí tienen dudas de antes también. Siempre hay que aprovechar. Sí, no, es que tomando el tema de lo del examen, lo que se iba a hablar la semana pasada, estuve revisando un poco de lo de las grabaciones y vi que hay una parte en la que se le puede dar temporizado, por ejemplo, a los relés de sobrecorriente. Me preguntaba si a los de a los relés de distancia, a los de admitancia y el otro, se les da igual temporización. Creo que no lo pillé en la grabación, ingeniero, de esa parte. En la parte de la zona, la zonificación, no sé si se lo pudiera explicar eso de la temporización. Sí que lo hablamos y sí que lo dijimos, pero lo vamos a volver a repetir. Sí, por favor, ingeniero. No sabría muy bien. Me deja un poco intrigado esa parte. Relés de distancia, ¿no? Sí, en general, ya sea por el tipo de admitancia o impedancia. Cualquiera de los dos. Bien, hemos dicho que la forma común de usar esta protección es la siguiente. Una zona 1 que nos cubre más o menos hasta el 85% de la línea de transmisión. Y hemos dicho que esta tiene una temporización de 0, por lo tanto es instantáneo. Y lo propio con el relé que va a tener este otro lado, de este otro lado que va a mirar hacia el otro lado, ¿verdad? Y luego dijimos que vamos a tener una zona 2 que va a sobrealcanzar la línea que estamos protegiendo. Entonces, esto vamos a decir que es zona 1. Esta va a ser zona 2. Y entonces, obviamente, aquí voy a tener otro relé 21, ¿verdad? Que tiene una zona 1 que es instantánea. Y como este zona 2 de la celeste sobrealcanza, entonces para coordinar, aquí tiene que haber un tiempo mínimo de coordinación para permitir que primero opere como debería ser. En caso de que no opere, como respaldo opere zona 2. Y por lo tanto, el tiempo de zona 2
vamos a ver, tiempo T1, el tiempo de zona 2, dijimos que está entre 0 y 3, que es el tiempo mínimo de coordinación, a 0,5 segundos. Entonces, zona 2 siempre es temporizado. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque tiene que coordinar con este. Y luego tenemos zona 3. Zona 3 que en algunas de las condiciones creo que estoy haciendo, no. Va a sobrepasar más de una línea. O más de... Entonces, es lógico pensar de que si falla este, no, si este falla, este es zona 1, este va a operar en zona 2 como respaldo. Y supongamos que zona 2 también falle, ¿cuál tendría que operar? En zona 3, como respaldo de zona 2 que falla por una causa. Por lo tanto, este zona 3 también tiene que coordinar con este zona 2 con un tiempo mínimo de coordinación. Eso significa de que el tiempo de operación de zona 3 va a ser 0,6 segundos a 1 segundo. Entonces, zona 1 siempre es instantánea. Zona 2 es temporizada, zona 3 es temporizada. ¿Cuáles son sus valores? Usados normalmente esos. ¿Se acuerdan? ¿Cómo disculpe, ingeniero? Se me entrecortó un poco, disculpe, la pregunta. Si se acordaron lo que hablamos en la clase cuando estábamos hablando de relés de distancia, de los Un tiempos poco, de zona 2 y zona 3. un poco mejor, ingeniero. Pasa que igual esta parte de la zonificación en lo del relé de impedancia, noté que nos lo explicó en el de admitancia, pero no muy bien en el de impedancia, entonces me quedó un poco de duda ahí. Ya revisaba mejor esto. Muchas gracias, Ya, me queda muy claro con todo esto. para ambos es el mismo, ¿no? Por si acaso. Ah, el mismo procedimiento. Ok. Para ambos el esquema es exactamente el mismo. Y otra consulta igual, ingeniero, con esta parte de los de relés de admitancia en cuanto al ángulo característico, usted nos comentó en la clase que a veces no necesariamente tiene que ser uno mayor que otro, ¿no? A veces puede ponerse igual uno de un valor inferior al ángulo de la línea, es el otro, ¿no? En el de admitancia. A ver, espérame un ratito, por favor. Ah, claro. Sí. Ahora sí, volver a repetir tu pregunta porque estaba viendo ahí por la cámara que salió mi nieto y fui a buscarla ahí. Ah, ok, ingeniero. No, le decía, en la parte de los relés, o sea, los de admitancia,
veía en la clase que nos decía, o en la gráfica que nos mostraba, el relé, el ángulo característico del relé, si mal no recuerdo, Sí, normalmente suele ser menor o mayor, creo que el de ángulo la que línea. tiene la línea. Sí, pero usted nos comentaba que creo que no, normalmente no es siempre así. Entonces, Sí, sería, sí, sí, no es ningún problema, porque, a ver, ¿dónde está? algunos de los dos, los dos en general suelen ser ya bien predefinidos o pueden ir variando igual a lo largo del tiempo en un mismo, ¿Cuál? por ejemplo, el ángulo característico del relé queda estático o puede ir variando en el tiempo de funcionamiento. Igual eso me da un poco de duda. Queda estático porque el valor de la línea viene por su relación de resistencia y reactancia, ¿verdad? Claro, Es el valor del conductor que ya está instalado en la línea. Entonces, ese no va a variar a no ser que recablees y cambies el cable por otro cable, que normalmente no sucede porque es algo muy caro, digamos, ¿no? Estás hablando de en líneas largas 200, 300, 400 kilómetros, entonces lo que lo construiste lo dejaste. Entonces ahí el ángulo de la línea va a ser el mismo siempre, desde que inició su vida hasta que la línea muera. Y entonces el ángulo característico del relé es el que vos lo usas en el cálculo, que hoy en día en el relé de impedancia que compras puedes variar el ángulo característico del relé. En el relé electromecánico vos comprabas el ángulo característico del relé, digamos, 45 grados, 60 grados, 70 grados, y lo comprabas ya, y obviamente ese dato, ese valor ya no lo podías cambiar. Entonces, una vez que lo ajustas el relé de impedancia, ya no lo vuelves a ajustar más. Lo dejas ahí de por vida, perfecto, mucho más porque no claro. está sujeto a las condiciones operativas del sistema. Mm, Esa es una de las grandes ventajas que tiene el relé de distancia, de que su ajuste no va a variar con que si el sistema crece o que el sistema decrece, si las corrientes de cortocircuito se incrementan o se decrementan. No le interesa eso. Le interesa el valor de la impedancia que está viendo, de la impedancia real que existe, ya sea en la línea, tienes una impedancia real que no va a variar, el generador también ya está bobinado, el transformador también ya está bobinado, y ese bobinado ya no va a variar. ¿Está claro? sí, ingeniero, mucho más claro con eso. Igualmente, disculpe, la consulta sería en cuanto a la parte del examen, va a ser hasta esta parte de protecciones de distancia, ¿no? No me, no me recuerdo muy bien eso. A ver, coordinación de, De sobrecorriente y el de distancia, ¿no? sí, Ah, ya. esas dos. Sí, ingeniero, eso sería entonces. Ahí quería proponerles si en lugar de dar el sábado, podemos dar el lunes a las 6 de la tarde, como vamos a dar este lunes con los de operaciones a las 6 de la tarde. ¿Tienen algún problema de dar, en lugar de dar el sábado, dar el siguiente lunes? Ah, el lunes que le sigue al próximo sábado. Claro. Ah, por mi parte no creo, ingeniero. No sé si los compañeros podrían comentar qué tal. Creo que un compañero igual comenta que le parece bien. No hay problema, ingeniero. Sí, Ok, entonces el lunes vamos a dar el lunes, ¿qué fecha va a ser? Sería el lunes 7, Inge. Lunes 7. sí, correcto. Ok, perfecto. Bien, sigamos avanzando. A ver qué Ok, viene. ingeniero.
A ver. Aquí, el siguiente que viene aquí es el de secuencia negativa, pero la secuencia negativa es... bueno, no, está bien, eso lo veremos también. Veremos este. Veamos primero la parte... antes de pasar esta grafiquita que es interesante. Miren, cuando tenemos una falla monofásica tierra, aquí y opera el relé 59N solamente, significa, como hemos visto, que la falla está más o menos entre el 30% del devanado y el 100% del devanado, ¿verdad? Entonces, solamente opera el 59N, Entonces, una vez que opere, pasan los 5 o los 10 segundos de su ajuste y va a cerrar este contacto. Al cerrar este contacto, va a energizar la bobina de este relé auxiliar 2,1. Al energizarse la bobina de este relé auxiliar 2,1, cierra su contacto y nos va a venir la señal de disparo por aquí, y va a energizar el relé 86, que es un relé de disparo con bloqueo, el relé 86, que nos va, aquí dice parada completa, que nos va a mandar a parada tanto no solo nos va a abrir el interruptor de máquina, sino va a mandar a parada de la máquina, de la turbina. De la turbina, ya sea turbina hidráulica, sea turbina de gas, cualquier tipo de turbina, nos va a mandar una parada completa. Y aquí lo que nos está avisando, como se energizó el 2,1, el 2,1, que el relé que ha operado es el 59, el que nos está dando una protección del 95% del bobinado. Entonces sabemos, operó el 59N, entonces la falla está entre el 30 y el 100% de la bobina. Si la falla está por aquí, entre el 0 y el 30% más o menos de la bobina, significa que va a operar entonces si la falla está por aquí, entre el 0 y el 30% del bobinado más o menos, significa que van a operar, como hemos visto en la gráfica, tanto el 59N y en forma simultánea el 27TN. Entonces, en ese caso, como opera el 59N, va a dar este contacto, va a anexar el 2,1, va a anexar y vamos a tener disparo del 86. Pero también va a dar este contacto, va a dar el contacto del 27TN, va a energizar la bobina 2,2, al energizarse el relé auxiliar de disparo 2,2, nos va a cerrar ese contacto y también va a venir el disparo por este lado, que nos va a dar parada completa de turbina y generador. Entonces aquí vamos a saber de que la falla en el bobinado ha estado entre el 0 y el 30%.
A ver, veamos cuáles son los efectos de las corrientes de desequilibrio y la protección de secuencia negativa, que es la número 46. Las corrientes de fase desequilibradas crean una corriente de secuencia negativa en el estator del generador, donde la corriente de secuencia negativa va a ser igual a ¿qué? A 1/3 de la sumatoria de las corrientes de la fase A más A cuadrado, que es el operador de 1 ángulo 240, si se acuerdan, por la corriente IB, más A, que es 1 ángulo 120 grados, por la corriente IC. Bueno, aquí están los... Y entonces, al aparecer esta corriente de secuencia negativa en las bobinas del generador, esta corriente de secuencia negativa dice que interactúa con la corriente de secuencia positiva normal y nos induce una corriente de doble frecuencia. O sea, 100 Hz, una corriente que está circulando a 100 Hz, si nuestro sistema es de 50 Hz, o una corriente que está circulando con una frecuencia de 120 Hz, si el sistema es de 60 Hz. Y esta corriente que está de doble frecuencia, ya sea 100 o 120 Hz, se va a inducir en el rotor, porque esta corriente estaba circulando en el estator, causando calentamiento de la superficie. Y ya sabemos que si se calienta la superficie, va a inducir que el calentamiento a las bobinas, y ese calentamiento en las bobinas, si no se toman las previsiones del caso, van a superar su nivel de temperatura y por lo tanto la aislación se va a ir derritiendo hasta que las bobinas entren en cortocircuito. Nos dice que el generador soporta corrientes de corto tiempo, que si en esta función una corriente de secuencia negativa al cuadrado por un cierto tiempo nos da una constante de tiempo K, donde K es el factor del fabricante. Cuanto más grande es el generador, menor es el valor de K. Entonces, significa que mientras más grande es el generador, tiene menos capacidad para tolerar las corrientes de desequilibrio o las corrientes de secuencia negativa. Entonces dice, de acuerdo a la norma IES 77102, dice que dependiendo del tipo de generador, las corrientes permitidas de secuencia negativa son, si tenemos un generador de polos salientes de vanados de amortización conectados, el rango máximo tolerable de corrientes de secuencia negativa en condiciones permanentes es del 10% del rango del valor de la corriente nominal del generador. Si tenemos polos salientes con devanados de amortización no conectados, máximo nos va a permitir un 5% de corriente de desequilibrio. Si tenemos rotores cilíndricos refrigerados indirectamente, como es la mayoría de nuestros generadores, nos va a aguantar un 10% de corrientes de desequilibrio. Y si están refrigerados directamente y el generador hasta 960 megavoltampere, de 960 MVA, va a aguantar un 8%, entre 961 a 1200 MVA, 6%, y entre 1200 a 1500 MVA, solamente un 5%. Estos valores expresan la capacidad de corriente de secuencias de fase negativa para capacidades pequeñas KVA del generador. La capacidad de secuencia negativa de corto tiempo, una falla desequilibrada, de un generador también se define en la ANSI C50.13.
Entonces, estos valores son de corrientes permanentes que pueden soportar el generador. Los generadores de acuerdo al tipo que tienen. Entonces puede aguantar hasta un 10%, por ejemplo, 10% de corrientes de desequilibrio en forma permanente. Eso significa que no va a haber daño ni a la aislación ni daño a la vida útil del generador. Las corrientes de corta duración, dice, para los generadores de polos salientes, que esta corriente de secuencia negativa elevada al cuadrado por tiempo, que es igual a una constante K, dice, para el generador de polos salientes, su constante K es de 40. Para un condensador sincrónico, su constante K es 30. Para el rotor cilíndrico, refrigerado indirectamente, su K es 30. Para refrigerados directamente, hasta 800 MVA, su K es 10. Y mayores a 800 MVA siguen esta curva. Desde los 800 hasta los 1600 MVA, más o menos. O sea que vayan, aquí empiezan con el 10% y para 1600 más o menos estará en el 5%. Entonces, lógicamente, nuestra protección tiene que estar por debajo de estos valores cuando hablamos de la protección diferencial. Entonces, dice, de los datos de placa del generador, dice que su corriente de desequilibrio permanente, o 10% de la capacidad continua del valor nominal del estator, de 125 MVA, es del 10%. Este es dato del generador. Y dato del generador es que para ese generador en específico, su constante K es 30. O sea, si es 30, de acuerdo a la norma, a qué tipo de generador estamos hablando. A ver aquí. Estamos en un rotor cilíndrico de refrigerado indirectamente. Y tiene el valor de 30, ¿verdad? Vamos a ver. Y entonces, ¿cómo calculamos su ajuste? El pickup para el disparo de la unidad de tiempo inverso va a ser igual al 9%. O sea, si puede agotar máximo el 10%, entonces yo voy a ajustar su unidad de tiempo inverso con un ajuste de 9% por debajo. Hasta aquí permite 10%. Entonces yo voy a ajustar aquí con 9% para que aquí me opere mi protección. Y también, si mi factor del fabricante es 30, yo voy a ajustar por debajo, si este es 30, este es igual a 30, entonces yo voy a ajustar aquí por debajo, con un valor por debajo, con K29. De tal manera de permitirme esta tolerancia antes de que llegue a su máximo permitido por el fabricante. Con tiempo máximo de 65.500 ciclos. Ajuste de tiempo definido para alarma, pickup 5%, tiempo de retardo 30 segundos, 1.800 ciclos. Note que 30 segundos debería ser más largo que el tiempo de despeje de falla en el sistema de 69 kV. Veamos un poco. Esto lo vamos a ver ahorita. Y dice, para alarma,
que va a ajustar con un pickup de 5%, más bajito que el 9%, y con un tiempo de retardo de 30 segundos, que son 1800 ciclos. Note que 30 segundos debería ser más largo que el tiempo de despeje de falla en el sistema de 69 cable. Entonces, primero que se despeje cualquier falla en el sistema antes de que opere mi relé de secuencia negativa. ¿Y por qué eso es importante? Porque las peores condiciones de desequilibrio en el sistema suceden cuando, si yo tengo, y de este unifilar, aunque no está bien hacer lo que yo estoy haciendo, pero es para ejemplificar. Si tengo que mi cable se rompió, por decir, significa que la corriente que circula por esta fase es igual a 0. Y esta, por la corriente IA va a ser un valor de X, y aquí va a ser la corriente por la fase IB, va a ser igual a el mismo valor X desfasada X cantidad de grados, y esta es la fase IC. Que este cable se rompió. Se aterró en una zona de alta impedancia y mi protección no la vio. Y el sistema sigue funcionando, por decir. Entonces, esta condición de desequilibrio es muy seria para el sistema. Es la peor condición que podemos tener. Y entonces aquí van a aparecer las corrientes de secuencia negativa. Bueno, que están circulando en todo el sistema, pero que se van a ir calentando aquí en mi generador. Y por eso es importante de que mi protección, que está viendo al sistema, me opere para detectar esta falla. Y la protección que yo esté ajustando, esta de aquí, me opere después de, primero que me opere esta, y en caso de que no opere esta, me opere mi relé de secuencia negativa. Como respaldo de la protección que debería estar viendo esta falla en el sistema, que puede estar muy cerca o puede estar muy lejos de mi generador. Igual el desequilibrio se va a reflejar en mi generador. A ver, y dice, lo que vamos a hacer va a ser verificar la respuesta de la función 46 para fallas fase-fase en el lado de alta. Entonces, si tenemos una falla fase-fase aquí, en el lado de alta, en 69 kb, ¿cómo reflejamos esa falla? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la reactancia del generador, que está tomando la subtransitoria, y aquí tenemos la reactancia del transformador. ¿Verdad? Entonces, si tengo una falla aquí en 69 fase-fase, ¿cómo la calculo esa falla? Es como la conexión de mi secuencia positiva en serie con mi secuencia negativa. Y ese va a ser el valor de mi corriente de falla bifásica. Entonces, de los datos que tengo que los datos de subtransitorios de mi generador es 15,6%. De los dos del transformador, tanto secuencia negativa como secuencia positiva son iguales y es 10%. Y del generador, su secuencia negativa es 16,4%. Entonces, ¿cuál va a ser mi corriente I1? Que va a ser igual a la corriente I2, porque están en serie.
va a ser igual al voltaje por unidad, 1 por unidad, o 100% en este caso, dividido entre la sumatoria de la reactancia de secuencia positiva del generador, más 2 veces la reactancia del transformador, T1 más T2, son iguales, más la reactancia de secuencia negativa del generador. Entonces, si sumo 15,6 más 10 más 10, 20, más 16,4, que es la secuencia negativa, y opero, me da que la corriente de falla es de 1,92 por unidad. El tiempo de operación del relé es de 7 segundos para fallas en 69 kV. Esto debería proporcionar una conexión adecuada con el sistema de 69 kV. Entonces, yo verifico de que la protección que me está viendo esta falla en el sistema me opere en ese tiempo. Y entonces, los ajustes que hemos colocado acá se reflejan en esta. El pickup, si ustedes se fijan, aquí estamos, esto es tiempo, y este es el porcentaje de corriente de secuencia negativa. Entonces, 10% es este, que es el límite, la corriente en forma permanente que puede circular por el relé, o por el generador, perdón, de corriente de secuencia negativa. Y yo voy a ajustar aquí mi relé en 9%, de tal forma de que le voy a permitir operar libremente en todo este rango de corrientes de secuencia negativa. Y aquí tenemos las curvas de tiempo corto de secuencia negativa, que es la corriente de secuencia negativa al cuadrado por el tiempo, que es igual a la constante K. Esta es la de 25, como se ve aquí. Esta negrita es la de 25. Y yo escojo la de 29. Esta. Que es esta roja que está graficada acá. Entonces, acá, hasta acá, es el de tiempo definido. Que va a operar en los 1000 segundos. Que son 65.500 ciclos, que es el tiempo definido aquí, hasta ahí. Y luego viene la curva de la constante K, que a medida que se va incrementando la corriente de secuencia negativa, entonces me da los tiempos de operación más pequeñitos. Si, por ejemplo, tengo este valor de I2 al cuadrado de K, que es igual a qué valor, pasamos a 400%, no significa que mi protección me va a disparar en 2 segundos. Y si empeora la cosa, aquí, por ejemplo, a 800%, mi protección me va a operar en 0,5%, en 0,5 segundos. Y la alarma la están seteando con un pickup del 5%, o sea, apenas aparezca una diferencia del 5%, que mi alarma arranque. El alarma arranque,
para avisarle al operador de que la corriente de desequilibrio se está incrementando para que el operador pueda tomar previsiones antes de poder llegar al disparo. ¿Y por qué estos tiempos tan largos? Ustedes se preguntarán, porque lógicamente el proceso de calentamiento que va sufriendo la bobina no es instantánea, ¿verdad? No aparece la corriente y inmediatamente se sobrecalienta la bobina, sino que se va calentando a medida que va transcurriendo el tiempo. Por eso que la función de la corriente negativa al cuadrado por el tiempo es el valor de la constante K. Y entonces colocamos el ajuste en el relé. La alarma. Esa no es la alarma. Pick up 5%, esa es la alarma, ¿no? 5% y un retraso de 30 segundos, si son los 1800. Y que la alarma me está saliendo por el contacto número 8. El relé de tiempo definido lo ajusto con pickup del 9%. Y el dial del relé con K de 29, con un tiempo máximo de operación de 65.500 ciclos, que son estos 1000 segundos. Y lógicamente el disparo por el contacto número 1 para que me abra el interruptor. Y esta falla normalmente no da señal de parada a la turbina, sino solamente es necesario abrir el interruptor del generador para aislar del sistema y evitar que siga la corriente de falla. Entonces la máquina queda girando en vacío hasta que vayan a ver la falla, la reparen, la arreglen, desaparece la condición de desequilibrio y entonces yo vuelvo a hacer, bueno, voy a tener aquí mi interruptor de generador, cierro mi interruptor y otra vez mi máquina está en servicio. Por eso esta falla no manda señal de parada a la turbina del generador. La deja funcionando la turbina y al generador lo deja girando en vacío hasta que se solucione el problema, que normalmente es un problema en el sistema. ¿Alguna pregunta? Entonces, mañana continuamos En la mañana, ¿no, ingeniero? en la mañana a las 9 y esperamos acabar, y si acabamos ya nos abocamos a los exámenes nomás. Sí, nos vemos a las 9 entonces. Chao, muchachos. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero, hasta luego.